vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Drogas y alcohol. El tema del día de hoy nos invita a reflexionar sobre el consumo de drogas y alcohol, no para denigrar y condenar estos hábitos, sino para alcanzar a ver más allá de los conceptos sociales que se tiene acerca de estas dos tendencias. Y de esa manera poder comprender por qué estos hábitos son un obstáculo para el despertar de la conciencia. No solo un obstáculo, sino que nos va a permitir comprender cómo estos dos hábitos nos llevan por el sentido contrario, o sea, que nos duermen la conciencia y nos conducen por la vía de la decadencia moral y espiritual. Nos hacen perder nuestros valores humanos. Bueno, a lo largo de este tema entonces vamos a ver y vamos a indagar para poder entender las causas psicológicas del consumo. ¿Por qué y para qué lo hacemos? En el caso entonces de que hayamos desarrollado estos hábitos, ya sea de droga o alcohol, en un nivel profundo o superficial, ver la manera como podemos superarlos, siempre por medio de lo que es el autoconocimiento. Bueno, vamos a empezar entonces el estudio de este tema observando los conceptos sociales que hemos desarrollado acerca de lo que es el alcohol. El consumo de alcohol se ha incorporado tanto en nuestra sociedad y en nuestros hábitos de vida a tal punto que lo consideramos esencial, indispensable, algo que no nos puede faltar, al igual que lo es el consumo de leche, porque así es como se nos muestran en las publicidades. Tal es así que, en determinado momento, nos da miedo y nos causa inseguridad dejar estos hábitos. No nos imaginamos cómo sería nuestra vida, cómo serían nuestras relaciones, nuestras salidas con amigos, reuniones familiares, festejos, sin alcohol. Entonces uno piensa, ¿cómo voy a hacer si salgo y no tomo aunque sea una cerveza? ¿Cómo me voy a divertir? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a experimentar? ¿O qué sentido tiene salir y no tomar alcohol? El alcohol se ha vuelto, como podemos ver, el mediador de todas las relaciones sociales y los festejos. Encontramos alcohol en los cumpleaños, en las bodas, en la Navidad, en las cenas, en los almuerzos, en el fin de año, en los triunfos y en las derrotas, en las graduaciones y hasta en las celebraciones religiosas, porque en los bautizos, en las confirmaciones, en las comuniones siempre hay alcohol. Entonces, como verán, el alcohol se ha vuelto parte de nuestra cultura y de nuestra tradición, de nuestras costumbres sociales y culturales. Desde niños siempre vemos que las personas mayores toman alcohol, y a medida que nosotros vamos creciendo, vamos incorporando ese hábito en nuestra vida, como algo normal, como si fuera parte natural de una etapa de nuestra vida. Y por supuesto sin cuestionarlo, porque como vemos que todo lo hacen, entonces imitamos esas costumbres, ¿no? Además, desde niño y a medida que nosotros vamos creciendo, a través de las publicidades se nos venden ideas, ¿sí?, que nos llevan a asociar el consumo de alcohol con la alegría, con la diversión, con la felicidad, con las celebraciones, con la fiesta, con la amistad, con el descanso, con las vacaciones, etc. A través de las publicidades se nos manipula psicológicamente con mensajes subliminales, ¿sí? O sea, mensajes que entran directamente al subconsciente y que nos llevan a relacionar al alcohol con todos esos ideas y esos conceptos, ¿no? Como lo vemos aquí en estas imágenes, que nos llevan a relacionar el alcohol con la fiesta perfecta, con la diversión, con romper el hielo, o sea, con la desinhibición, con ese animarse a más, con el placer, y por eso siempre vinculan el alcohol con una mujer atractiva, seductora, y entonces inmediatamente relacionamos alcohol con placer, con momentos únicos, ¿sí?, como lo vemos en esta publicidad de cerveza que dice transforma tus momentos, ¿sí?, empieza la noche de otra manera, etc. Y así es como nosotros los vamos relacionando con esas ideas y con esos conceptos. Por otro lado,
tenemos que ver que el consumo de alcohol está aceptado colectivamente. Está permitido, es legal, lo venden en Mercadona, lo venden en el chino, lo venden en los bares, en los restaurantes. Lo que hace que nosotros no le veamos nada de malo, porque si lo venden públicamente, ¿sí? Si está permitido, entonces, ¿qué puede tener eso de malo? Y hasta se ha desarrollado una filosofía en torno al vino, ¿sí? Existen cursos de catación, ¿sí? Personas que estudian las propiedades del vino, sus cualidades, que ofrecen cursos a los demás, que lo sirven al vino de una determinada manera, en copas especiales, que lo huelen, lo mueven, etc. Lo que hace que el vino entonces se vea como algo importante, algo de categoría, y que cambie su significado, deje de ser una simple bebida y que entonces terminemos asociándolo con sensaciones de superioridad. Todas estas cosas son cosas que se inventa el ser humano para experimentar placer al tomarlo. Como pasa con muchas otras cosas a las que le cambiamos el sentido. Entonces, tenemos que ver que tanto las publicidades y los conceptos sociales no nos permiten ver la realidad que hay detrás de este hábito de consumir alcohol. Lo disfrazan, lo hacen ver como algo agradable, porque lo que les interesa a las empresas de alcohol y a las personas que hacen las publicidades es vender. Y lo mismo sucedía tiempo atrás con el tabaco, cuando estaban permitidas las publicidades, ¿sí? Entonces hacían ver las publicidades al tabaco como algo importante, como algo de categoría, y ponían siempre en las publicidades un hombre fuerte, una mujer elegante, con ciertos modales, fumando, teniendo cierta postura. Entonces al fumar una persona se sentía ser ese personaje y experimentaba esas sensaciones, ¿sí? En el caso del hombre, de ese hombre fuerte, ¿sí? De caballos, etc. Y en el caso de la mujer, sentirse esa elegancia, etc. Y todo esto es lo que produce la publicidad, ¿sí? Genera deseo y cambia el concepto del producto. En ningún lado, ni en las publicidades, ni en ningún medio, se nos muestran los efectos reales del consumo, ¿sí? Las consecuencias sociales, familiares e individuales que trae el alcohol, o sea, la otra cara de la moneda. Se nos muestra cómo empieza la historia, pero no cómo termina. Accidentes, actos de infidelidad, violencia, en ciertos casos hasta la indigencia, la resaca, el dolor de cabeza que uno tiene al otro día después de una fiesta, después de una borrachera, la adicción, la esclavitud que genera el alcohol, la involución humana, la pérdida de valores y el distanciamiento de nuestra naturaleza espiritual. Todo eso no se nos muestra en las publicidades. Y bueno, de manera opuesta sucede con lo que es la droga. O sea, de manera opuesta a todo lo que venimos estudiando en relación al alcohol, sucede con lo que son las drogas. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado ideas y conceptos negativos, ya que las drogas no están aceptadas colectivamente, ¿sí? No están permitidas, y por lo tanto no se les hace publicidad, sino todo lo contrario. Siempre fuera de los antros y de las discotecas dice: consuma alcohol con precaución, di no a las drogas, ¿sí? Y eso hace que una cosa se vea buena y otra cosa se vea mala. Por supuesto, esto no quiere decir que estemos defendiendo la droga, sino que, como vamos a ver ahora más adelante, lo que estamos viendo es que es lo mismo. Pero que por todos estos conceptos negativos que hemos desarrollado de las drogas, por el hecho de que no son legales y no están permitidas, al estar enfrente a un drogadicto, ¿qué pasa? Sentimos estar frente a un delincuente, a una persona degenerada, a una persona peligrosa, sin ver que el consumo de drogas y de alcohol es exactamente lo mismo, porque el alcohol también es una droga. La única diferencia es que una es legal y que la otra es ilegal. Y entonces eso es lo que generan estos conceptos positivos y negativos, que sintamos aceptación hacia una
y rechazo hacia la otra. Tanto la droga como el alcohol son sustancias psicoactivas que alteran el estado de sobriedad de la persona, el estado de conciencia, que modifican la conducta, que nos hacen propensos a cometer errores, actos inconscientes, que nos hacen violentos, que nos hacen cometer actos de infidelidad, de abuso, accidentes. Ambos son medios para la delincuencia, causan adicción, generan problemas familiares, problemas de salud, nos degeneran, incitan al descontrol, etc. Por supuesto, algunas personas se verán inclinadas a la droga y otras al alcohol, pero tanto las causas que nos llevan a consumir como los efectos que generan son lo mismo. Antiguamente, cuando el alcohol era ilegal, ¿sí? No sé si ustedes saben que en una época, en 1920, el alcohol, salió una ley que se le llamó la ley seca, ¿sí? En donde el alcohol se hizo ilegal. Entonces todo lo veían como algo malo, al igual que muchas personas ven hoy a la droga. Pero con el tiempo, una vez se legalizó, ¿sí? Y esa ley decayó, comenzaron a hacerse publicidades del alcohol como las que vemos hoy en día. Entonces los valores sociales cambiaron y la gente cambió con ellos, no por conciencia, sino por aceptación colectiva. Entonces parecería que cuando las cosas se aceptan colectivamente dejan de ser nocivas, y más aún cuando se les hace publicidad. Hoy algunas drogas se han hecho legales, ¿sí? O se han puesto de moda, como la marihuana, y ya las empezamos a ver y a sentir como cosas normales y buenas, ¿sí? Lo mismo que ha ocurrido con la pornografía, con los tatuajes y con un montón de otras cosas que antiguamente se veían como algo malo y que hoy se ha vuelto algo normal. Y por eso las aceptamos y no le vemos nada de malo, pero nunca las observamos para ver con nuestra propia conciencia si eso es bueno o si eso es malo, más allá de la aceptación colectiva, de la moda y de la publicidad que se les haga. Entonces, bueno, para profundizar un poquito más en este tema, vamos a estudiar las causas psicológicas del consumo, porque todo siempre tiene una causa psicológica. La mayoría de las personas considera que toman alcohol porque les gusta el sabor. Entonces, cuando uno le pregunta por qué consume, uno dice, es que me gusta el sabor. Sin embargo, lo que nos gusta al consumir es lo que genera esa sustancia y todo lo que lo acompaña, ¿sí? El ambiente de descanso, la sensación de olvido, la sensación de relajación, de disfrute, de placer, ¿sí? En el caso de los adolescentes, sentirse grandes, sentirse seguros, autosuficientes, etc. Porque si observamos, ¿sí? Si hacemos una retrospección, volvemos al pasado y vemos que la primera vez que tomamos alcohol, ya sea cerveza o lo que sea, no nos gustó el sabor, pero nos forzábamos a tragarlo, a tomarlo, para experimentar esas sensaciones, ¿sí? Para sentirme grande, para, ¿sí? Estar en concordancia con las demás personas, ¿sí? Y luego esas sensaciones que nos producía y lo que buscamos, lo asociamos con el gusto y decimos, tomo porque me gusta el sabor, ¿sí? Lo mismo ocurre con el tabaco y con las drogas, que cuando uno fuma no le está gustando el sabor del cigarrillo, al contrario, uno empieza a fumar y empieza a toser, se ahoga, pero lo hace para verse de una determinada manera, hasta que el cuerpo se acostumbra y uno ya lo necesita. Entonces, las drogas y el alcohol son sustancias estimulantes, que producen diferentes estados psicológicos y sensaciones en la persona, ¿sí? Sensaciones de relajación, de paz, de olvido, de bienestar, de inclusión, ¿sí? Nos sentimos incluidos, sensaciones de poder, de alegría, de euforia, de desinhibición, etc. Y es justamente por esto que las consumimos, ¿sí? O sea que el consumo de drogas y alcohol pone en evidencia la existencia de algún conflicto interno.
de los que nosotros buscamos escapar a través de estas sustancias, como lo puede ser el estrés, las sensaciones de rutina, de insatisfacción hacia la vida, ¿sí? De frustración, ya sea que pueda estar frustrado por el trabajo que tengo que hacer, por la pareja que tengo, por mis hijos o por lo que sea, miedos, culpas, inseguridad, traumas, problemas familiares de cualquier tipo, etc., que generalmente desconocemos y creemos que lo hacemos porque nos gusta el sabor. Sin embargo, podemos observar que si estos conflictos no existieran, tampoco existiera el deseo de consumir, porque más deseo de consumir siento cuando más agobiado, más frustrado o más conflictos tengo en mi vida. Entonces busco escapar a través del consumo, ya sea de droga o de alcohol. A través del autoconocimiento podemos justamente descubrir nuestros conflictos internos, ¿sí? Cuando nos observamos podemos descubrir qué es lo que nos está incomodando internamente, ¿sí? ¿Cuál es ese conflicto psicológico? Para resolverlo y conquistar estados naturales de bienestar, de libertad, de alegría, de paz interior, de relajación, en los cuales ya no hay necesidad de consumir algo para estar en paz y para estar bien con uno mismo. Las sustancias estimulantes lo que hacen es tapar el conflicto momentáneamente. Entonces yo me tomo una cerveza o me tomo un vino y el conflicto momentáneamente desaparece, pero no lo soluciona. Entonces, ¿qué pasa? Se desarrolla una dependencia que viene a ser una adicción, ¿sí? Esa dependencia conocida como adicción. La adicción, o sea, es una dependencia, ¿sí? Y nos volvemos adictos cuando nosotros dependemos del consumo, ¿sí? Lo necesitamos para sentirnos bien. Por supuesto, existen diferentes niveles de adicción. Encontramos a personas que tienen que vivir bajo el efecto de la sustancia porque no soportan la realidad en estado sobrio. Y también encontramos a personas que necesitan esa copita diaria o esa copita los fines de semana para hacer llevadera su vida. Y que no saben que son adictos hasta que suspenden el consumo y se dan cuenta entonces que lo necesitan, que les hace falta algo para estar bien. Entonces, bueno, la adicción viene siendo un círculo vicioso de placer y de dolor, en el que buscamos escapar, tapar o anestesiar ciertos conflictos internos a través del consumo, ya sea de drogas o de alcohol, ¿no? Pero una vez se pasa el efecto de las sustancias, vuelve todo aquello que no se ha podido resolver. Y con ello, el dolor, por supuesto, y el deseo de volver a consumir. Entonces experimento dolor, consumo, experimento placer, se va el efecto y vuelvo a experimentar ese dolor y el deseo de volver a consumir. Entonces me quedo encerrado en ese círculo vicioso de placer y de dolor, ¿sí? No viendo la puerta de salida y la solución a nuestros problemas, que no está en el consumo de estas sustancias, por supuesto. Esto es como los analgésicos, que solo calman los síntomas, pero no resuelven el problema, no atacan la causa. ¿Y qué pasa con la adicción? Poco a poco nos hace perder la sensibilidad y nos compromete con un proceso involutivo que se va dando gradualmente. Con un proceso de involución humana, que poco a poco nos insensibiliza, hace que tengamos que tomar sustancias más fuertes y con más frecuencia. Entonces, la persona que solamente tomaba los fines de semana o cuando se reunía con amigos, ahora también lo hace entre semana, cuando está sola, y así sucesivamente el hábito se va incorporando en nuestra vida. Hace que perdamos la voluntad, las fuerzas y las capacidades humanas de asumir las responsabilidades básicas de la vida. Responsabilidades que cualquier persona puede asumir, como sostener un trabajo, mantener una casa, una familia, hacer un trámite y hacerse responsable de sus cosas. El vicio pasa a ser el eje de nuestra vida y el único estado en el que encontramos bienestar,
lo que nos vuelve extremadamente egoístas, hace que solamente pensemos en uno y en el consumo, que todo gire en torno a eso y que no podamos prestar atención a nada más. Hace que perdamos todos los valores humanos y que afectemos toda la constitución de nuestro ser, o sea, nuestra genética, nuestro gen. No solamente la parte física se deteriora, sino también la psicológica, ¿sí? O sea, lo que somos internamente y lo que va a repercutir en próximas existencias también. Entonces, por todo esto, es que las drogas y el alcohol son un obstáculo para recorrer el camino de la sabiduría y el despertar. Tanto las drogas como el alcohol son cadenas invisibles que nos mantienen anclados a lo terrenal, o sea, a las sensaciones del cuerpo, al placer y al dolor, al egoísmo, a la pereza, a la lujuria, etc., impidiendo cualquier proceso trascendente. No nos dejan avanzar y por el contrario nos arrastran por el camino opuesto de la involución y el degeneramiento. Bajo el efecto de las drogas y el alcohol se pierde la conciencia. No podemos mantenernos atentos, autoobservarnos, medir el efecto de nuestras acciones, nos identificamos con todo, perdemos el control de la máquina humana y quedamos al mando de los yoes. O sea que cedemos a todas las tentaciones sin refrenamiento. Por otro lado, se desinhibe la personalidad. Entonces hacemos cosas que en nuestro sano juicio no haríamos. Muchos actos de abuso, de violación, de violencia, de asesinatos, de robos, etc. se hacen bajo el efecto de estas sustancias, ya sea de la droga o del alcohol. Y al otro día la persona puede encontrarse en la cárcel y no saber ni siquiera lo que pasó o cómo pudo llegar a hacer eso, llegar a hacer lo que hizo, porque tanto las drogas como el alcohol despiertan lo más brutal que hay en uno y nos hacen perder la conciencia. Entonces eso hace que uno luego se arrepienta y no sepa por qué hizo lo que hizo, ¿sí? Entonces, las borracheras y estados producidos por la droga nos llevan también a perder todas las fuerzas para el trabajo interior y a revivir yoes que ya habíamos trascendido. ¿Cómo se siente una persona al otro día después de una borrachera? ¿Qué fuerzas puede tener para continuar el trabajo interior? Para hacer una meditación, para observarse, para hacer un estudio, etc. Ninguna. Si ni siquiera una persona que sale a la noche y se emborracha, al otro día tiene fuerzas para tender su cama y hacer cosas básicas, mucho menos va a tener fuerza para continuar este trabajo que tanta voluntad requiere. Por otro lado, nos vinculan con fuerzas involutivas, que nos incitan negativamente y poco a poco nos conducen al abismo, o sea, con energías y con fuerzas invisibles que todo el tiempo nos están influenciando a través de los pensamientos y de los sentimientos, fuerzas astrales. Entonces tenemos que saber que todas las actividades que son medidas por estas sustancias solamente fortalecen las bajas pasiones y nos relacionan por afinidad con personas y con comunidades que van por la vía de la involución. Por esta razón, entonces, si nosotros aspiramos al despertar, a la liberación y a la evolución, debemos desligarnos de todos estos hábitos y de los vínculos que hayamos establecido también con personas, con lugares, con actividades en los que se frecuenta el consumo de cualquiera de estas sustancias. Y para las personas que hayan desarrollado estos hábitos, ya sea en un nivel profundo o superficial, existe el camino de la rehabilitación, la posibilidad de liberar la conciencia de estas tendencias involutivas y despertar. Por supuesto que cada persona, dependiendo del grado de dependencia que haya desarrollado, deberá hacer diferentes trabajos que abarcan tanto el área física como el área psicológica. En cuanto al área física, lo primero que tenemos que hacer es abandonar el consumo voluntariamente. Alejarse de los lugares, de los ambientes y de las personas que están relacionadas con el consumo. Mantenerse ocupado en actividades constructivas. Hacer ejercicio por la mañana para desintoxicar el cuerpo, respirar aire puro. Y
practicar el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Hacer trabajos desinteresados por los demás para ayudarlos. Y si nosotros queremos superar este hábito, entonces lo más conveniente es que podamos ayudar a otras personas a superarlo también, ya que cuando nosotros ayudamos a otros internamente, nos ayudan a nosotros. El sacrificio por la humanidad es la labor que practican todos los grupos voluntarios altruistas, alcohólicos anónimos, colaboradores de centros de rehabilitación, una vez se recuperan, para poder pagar el karma generado por esos hábitos y entonces liberarse de los efectos de sus acciones egoístas que han realizado cuando estaban dormidos, ¿sí? Ya sea en el hábito de drogas o alcohol. Entonces, de esa manera, no solamente pagamos el karma, sino que ayudamos a otras personas e internamente nos ayudan a nosotros a superar estas tendencias. Y en cuanto al área psicológica, lo primero que tenemos que hacer es reconocer al hábito, ¿sí? Al hábito de consumir, ya sea drogas como alcohol, como un yo, o sea, como un agregado psicológico, una costumbre que fuimos desarrollando a tal punto que quedó arraigada a nuestro ser y lo vemos como algo normal, pero que no lo es, sino que es un yo como cualquier otro. De esta manera entonces lo vamos a poder meditar para conocerlo y desinstalarlo de nuestra psicología. La meditación del autoconocimiento consiste en cuestionar para descubrir y reflexionar sobre cómo he desarrollado estos hábitos. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo fue que lo desarrollé? Entonces nos cuestionamos y observamos, ¿sí? Para descubrir cosas que no conocemos de sí mismos y que el descubrimiento nos va a llevar al despertar y al cambio. ¿Por qué lo desarrollé? O sea, ¿a raíz de qué? ¿Qué buscaba al tomar alcohol o al consumir droga? ¿Cuándo desarrollé estos hábitos? ¿En qué etapa de mi vida? ¿A qué lo tengo relacionado? ¿A qué lo tengo asociado este consumo? Y entonces empezar a revalorizar todos los conceptos, ¿sí? Ya sea la alegría, el placer, la desinhibición, el olvido de problemas, el bienestar, la paz, la sensación de poder, de valor, etc. Eso cada persona tiene que observarlo personalmente. ¿Qué busco con el consumo? Escapar de problemas, relajarme, apagar la mente que me aturde, olvidarme de cosas. ¿Qué me produce el consumo de alcohol o de drogas? Me produce bienestar, sensaciones de olvido, coraje. ¿Qué pasa si suspendo este hábito? ¿Qué siento? ¿O cómo me siento? ¿Cómo actuamos bajo los efectos de estas sustancias? Entonces, observarme detenidamente como si fuera un espectador desde afuera, y ver cómo actúo. ¿Hasta dónde me ha llevado todo esto? O sea, ¿qué ha generado en nuestra vida? Y así sucesivamente, ir cuestionándome para ir conociéndome en relación a este estado psicológico. Todo esto, por supuesto, lo tenemos que ir cuestionando y observando muy detenidamente para conocernos profundamente, descubrir cosas que no alcanzábamos a ver de sí mismo y de esa manera comenzar a despertar. Bueno, espero que les haya gustado y quedado en claro el tema del día de hoy. Un saludo a todos y hasta la próxima.